Cecilia es una mujer de unos 30 años que trabaja en una agencia de marketing en Oslo, Noruega. Con un gusto exquisito por el diseño y una excelente capacidad analítica, se dedica cada día a las estrategias de marca de sus clientes. Pero, por muy ocupada que esté, siempre encuentra un momento para tomar un respiro. En esos instantes, lo que más le gustaba observar eran las imágenes de los paisajes de un país que circulaban por las redes sociales. En particular, las imágenes de Perú la atraían poderosamente. Ya fuera la Catedral de Lima iluminada por las luces nocturnas, o los rascacielos del distrito de Miraflores contrastando con los balcones coloniales del centro histórico, le parecía un lugar realmente hermoso. Aunque pensaba eso al ver las fotos, nunca se había planteado viajar allí por su cuenta. ¿Por qué? Porque la gente a su alrededor tenía opiniones muy negativas sobre Perú. Sus compañeros de trabajo decían al unísono que Perú era una sociedad caótica y ruidosa. Decían que la gente parecía amable, pero que el tráfico y el paisaje urbano eran desordenados. Un país que parecía amigable, pero donde no se podía establecer una distancia real. Las palabras de una colega le impactaron especialmente. Creo que la amabilidad de los peruanos es, en realidad, la otra cara de la falta de orden interno. Cecilia se sentía extraña al creer en esta opinión, un lugar hermoso pero sin una comunicación profunda y genuina. Este prejuicio echó raíces silenciosamente en su corazón. Entonces, un día, la empresa le informó repentinamente que tendría que viajar a Perú por negocios. La compañía iba a tener un proyecto conjunto con una gran agencia en Lima, y Cecilia fue elegida como la coordinadora local. En el momento en que supo que tendría que ir a Perú, lo que sintió no fue emoción, sino incomodidad. Las imágenes de Perú eran bellas, es cierto, pero la imagen de Lima como lugar de trabajo parecía demasiado caótica y tumultuosa. Y si los rumores sobre las diferencias culturales y de idioma en el trabajo eran ciertos, podría sentirse perdida. En medio de los pensamientos que la abrumaban, decidió que, ya que iba, no dejaría que todo terminara solo en trabajo. Incluiré el fin de semana y me divertiré un poco, pensó. Contactó a Annie, una amiga de la universidad que era alegre y sociable, y la invitó a ir. Annie aceptó de inmediato con entusiasmo. Claro. Perú debe ser fascinante. ¿Cómo vas a saberlo si no lo ves con tus propios ojos? Impulsada por Annie, Cecilia comenzó a prepararse para su viaje a Perú. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistía una ansiedad. ¿Realmente me alegraré de haber ido? ¿Me esperarán en la realidad esos hermosos paisajes que vi en las redes sociales? ¿O será solo un viaje de negocios agotador? Con esta inquietud, cerró su maleta, respiró hondo y, poco después, el avión despegó de la pista rumbo a la tierra que había sido tildada de país caótico. Tan pronto como el avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Cecilia abrió mucho los ojos. La luz entraba por los grandes ventanales, los pasillos se extendían de manera ordenada y todo lo que veía estaba impecable, como si caminara por una obra arquitectónica moderna. Esto era completamente diferente a la imagen de un Perú caótico y ruidoso que tenía en su cabeza. Annie también abrió mucho los ojos y dijo con emoción, «¡Wow! ¿No es hermoso? Incluso el aire se siente fresco». A cada paso que daban, descubrían que todo estaba bien planificado. Además del español, había señales en inglés y otros idiomas para guiar a los visitantes. Sintieron la atención hacia los extranjeros que visitaban por primera vez para que no se perdieran. El personal que pasaba tenía sonrisas naturales en sus rostros, trabajando silenciosamente en sus puestos. No parecían sonrisas falsas de servicio al cliente, sino una sinceridad que emanaba de ellos. ¿Es este realmente el país del que decían que era un caos?, se preguntó Cecilia. Aunque no habló con nadie, una sensación de calma y la seguridad de sentirse bienvenida se extendió por todo su ser. El proceso de inmigración también fue fluido. Los oficiales respondieron en inglés de manera amigable y explicaron con paciencia cuando ella se confundió con los documentos. Los rumores sobre la confusión y el desorden, al menos en el aeropuerto, no se sentían en absoluto. Después de recoger su equipaje, salieron al vestíbulo de llegadas. Allí había turistas de varios países yendo y viniendo. Sin embargo, lo sorprendente era que todo el espacio estaba envuelto en una atmósfera estable. Había mucha gente, pero no era ruidoso ni había una sensación de desorden. Este silencio hace que uno se sienta extrañamente tranquilo, ¿verdad?, susurró Annie. Cecilia sintió profundamente, sintiendo que algo rígido en su interior se derretía silenciosamente. Caminaron desde la terminal hacia el transporte moderno que conectaba con la ciudad. Compraron los boletos siguiendo las señales, pasaron sus maletas por los torniquetes. Solo el primer paso y ya están ordenado, murmuró Cecilia mirando a su alrededor de nuevo.
Ella creía que Lima era una ciudad caótica y que la gente parecía entusiasta pero carecía de una conexión real. Pero hasta ahora, la primera impresión que Perú le había dado era de tranquilidad, racionalidad y comodidad. Con esta primera impresión, Cecilia y Annie subieron al transporte rumbo al centro de Lima. Cecilia aún no se había dado cuenta de que los fragmentos de sus pequeños prejuicios estaban desapareciendo poco a poco. Al subir al transporte desde el aeropuerto, Cecilia y Annie se sentían ansiosas por el viaje hacia la concurrida Lima. Se imaginaban un vagón lleno de gente, conversaciones ruidosas y sonidos de teléfonos. Sin embargo, la realidad fue inesperadamente silenciosa. Los pasajeros estaban sentados de manera ordenada, cada uno inmerso en su propio mundo. Todos hacían pequeños gestos para considerar a los que estaban a su alrededor. Nadie hablaba por teléfono ni conversaba en voz alta. Este silencio no parece de una gran ciudad, dijo Annie, abriendo los ojos con sorpresa. Cecilia también prestó atención. El espacio estaba envuelto en una tensión cómoda. En Noruega, a la gente también le gustan los espacios tranquilos, pero aquí no solo era silencio, sino que parecía estar arraigado en una cultura de buenos modales y consideración. Pronto llegaron a la zona financiera y comercial de la ciudad. En el momento en que salieron a la estación, la imagen de un flujo incesante de personas apareció ante ellas. En los pasillos, la gente se movía continuamente, pero allí también había un orden sorprendente. El flujo de personas se separaba naturalmente, parecían que iban a chocar, pero no lo hacían. En las escaleras mecánicas, existía el acuerdo tácito de pararse a la derecha. Todos hacían fila ordenadamente. Si este es el tipo de congestión, se puede decir que es cómodo, sonrió levemente Cecilia. Su tensión se relajó un poco. Al salir de la estación, finalmente vieron el distrito moderno de Miraflores. Era la imagen vibrante que habían visto innumerables veces en las redes sociales, pero verlo con sus propios ojos era completamente diferente a verlo en una pantalla. Cuando el semáforo cambiaba a verde, la gente fluía hacia el cruce desde todas las direcciones. Esa energía era como un gran río convergiendo. No había nada caótico y casi no se veían choques. El movimiento de la multitud generaba su propio orden. Mientras estaban atónitas por esa energía, sus miradas se dirigieron a los edificios altos sobre sus cabezas. Allí se proyectaban grandes anuncios en 3D, los personajes parecían cobrar vida y saltar de la pantalla. Ese realismo les hizo exclamar, ¡wow! Cecilia miraba sin parpadear. Era mucho más impresionante que en los videos. La realidad de Perú estaba fortaleciendo su presencia silenciosamente en su corazón. Cecilia y Annie, caminando por las calles de Miraflores, estaban asombradas por la diversidad del paisaje. Enfrente había rascacielos con cortinas de vidrio que se alzaban majestuosos. Abajo, innumerables restaurantes y tiendas alineadas sin fin. Las luces de neón brillaban en los cruces. Esta debe ser la sensación de una ciudad del futuro, murmuró Annie. Cecilia asintió. El movimiento de los anuncios en 3D, las señales digitales y la imagen de la ciudad que mantenía el orden en medio de la multitud, todo hacía que se sintiera como en una película. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidieron buscar un restaurante para descansar. Fueron guiadas a un restaurante de estilo moderno, luminoso y espacioso. En la mesa había una tableta instalada desde la cual podían elegir el menú y ordenar. Poco después de que Cecilia confirmara el pedido, la comida fue traída a la mesa por un robot mesero. El robot, con una forma redonda y simpática, emitió un sonido y se movió con cuidado antes de regresar automáticamente a su posición original. Es como el futuro. La voz de Annie estaba llena de emoción como la de una niña. Cecilia no pudo evitar sonreír. ¿Tecnología así ya es parte de la vida cotidiana en Perú? Al pensar esto, sintió que la curiosidad oculta en lo profundo de su mente se estaba despertando silenciosamente. Después de comer, salieron de nuevo. Incluso bajo el sol brillante, las calles de Lima estaban llenas de energía. En ese momento, notaron una pequeña calle lateral, un pasaje que se colaba entre los edificios altos. ¿Vamos a echar un vistazo allí? Annie señaló hacia la dirección de la callejuela donde colgaba un letrero bajo. Allí había un aire que invitaba a la nostalgia, un aire donde el tiempo parecía haberse detenido. Al adentrarse en la callejuela, lo que apareció fue un Guarique, un restaurante local en un edificio antiguo con luces cálidas colgando. La luz tenue que salía de la puerta y el fragante aroma a aderezo y salteado las hizo sentir como si hace un momento hubieran estado en la ciudad más futurista y ahora en otro mundo. Abrieron la puerta y vieron al dueño sonriendo y dándoles la bienvenida detrás del mostrador. Bienvenidas, hay asientos libres, dijo con una voz cálida. Ambas se sentaron cerca del mostrador.
El menú escrito a mano colgaba en la pared, los nombres y precios de cada plato se veían sencillos. Todo estaba lleno de una atmósfera cálida y acogedora. Poco después, le sirvieron un lomo saltado y un chupe de camarones. El lomo saltado había sido salteado meticulosamente con ingredientes frescos. El sabor ahumado del wok, la cebolla crujiente y el aroma de las especias peruanas llenaron el aire. Esto no es solo una comida, pensó Cecilia. Cada plato estaba hecho con intención. Sintió la buena voluntad del dueño pensando en el cliente. Era comida llena de emoción, más que cualquier receta estándar. El dueño les explicó amablemente los ingredientes y la forma recomendada de comer para que extranjeras como ellas entendieran. ¿Se están divirtiendo en Perú? Cada pregunta que hacía era cálida como un hogar. La imagen de los oficinistas locales sosteniendo una cerveza peruana, riendo y hablando de trabajo también causó una buena impresión. ¡Qué cansancio! Nos vemos mañana. Estas conversaciones revelaban la atención involuntaria de los peruanos. A pesar de ser una gran ciudad, aquí no había indiferencia. En medio del ajetreo, estaba lleno de calidez y humanidad. Cecilia sintió levemente que la imagen estereotipada de un Perú caótico en su mente se estaba derrumbando sin dejar rastro. Aunque el cielo se oscureció, las calles de Miraflores seguían iluminadas. Calles llenas de luces de neón, la gente en los cruces no era diferente a la del día. Sin embargo, ese bullicio venía acompañado de cierta serenidad. Cecilia y Annie, que habían terminado de cenar, caminaban de regreso al hotel tranquilamente, con la brisa nocturna soplando. Si hubiera sido antes, el hecho de que dos mujeres caminaran solas por la calle de noche en una gran ciudad extranjera habría causado cierta ansiedad. Pero en esta ciudad no era así. No da miedo en absoluto, incluso me siento segura, murmuró Annie. Cecilia asintió profundamente. Había mucha gente, es cierto, pero mientras parecían no prestar atención a los demás, todos mantenían la cortesía. Los jóvenes que pasaban no hacían demasiado ruido, como si toda la ciudad tuviera sus propias reglas de tranquilidad. En Noruega, no se recomienda que las mujeres caminen solas por la ciudad de noche debido a posibles incidentes. Sin embargo, aquí, incluso tarde en la noche, veían grupos de mujeres caminando y riendo, y algunas familias empujando cochecitos de bebé. Cecilia pensó que esta sensación de seguridad no provenía solo de una buena vigilancia, sino de una cultura donde las personas definen límites entre sí y, al mismo tiempo, tienen empatía mutua. Esa cultura parecía otorgar una tensión estable y una sensación de seguridad a la ciudad. Al doblar la esquina, vieron un pequeño puesto de serenazgo y policía. A través de la ventana de vidrio, podían ver a un oficial revisando documentos y respondiendo preguntas de turistas extranjeros con amabilidad. Esto podría no ser nada especial, pero para Cecilia, esta imagen parecía tener una identidad muy peruana. Caótico, ruidoso. Aquellas palabras que escuchó antes de partir, ahora comenzaba a darse cuenta de cuán lejos de la realidad estaban. La gentileza no estaba solo en las palabras y expresiones, sino en la sensación de que las reglas no se usaban para restringir, sino que se seguían naturalmente. Esa fue la noche en que pudo sentir eso. De camino al hotel, se pararon nuevamente frente a una intersección concurrida. La gente rodeada por las luces nocturnas caminaba sin molestar a nadie, pasando unos junto a otros, intercambiándose. Esa imagen, diferente a la del día, hacía sentir una armonía hermosa. Perú no es un país caótico en realidad, ¿verdad?, dijo Annie con naturalidad. Cecilia sonrió y respondió, al contrario, es extrañamente cálido y tranquilo. En medio de la atmósfera nocturna de Lima, la sensación de seguridad y calidez dejó una huella real en sus corazones. A la mañana siguiente, en el mostrador del hotel, alguien les recomendó, si tienen tiempo, hay una iglesia histórica cerca de aquí que es muy hermosa. Se referían a la Basílica y Convento de San Francisco en el centro histórico. Cecilia y Annie decidieron visitar este lugar tranquilo, un refugio de paz en el corazón de la ciudad bulliciosa. Salieron de las avenidas modernas y se adentraron en las calles del centro histórico. El paisaje cambiaba poco a poco, y el aire también. Lo que apareció ante ellas, tras una fachada imponente de estilo barroco, fue un santuario lleno del aroma de las velas y una atmósfera solemne. Es como otro mundo, murmuró Annie. Cecilia también se quedó sin palabras. Lo único que se oía eran los susurros de las oraciones de los fieles. Aunque minutos antes estaban rodeadas por la multitud y el sonido de los autos, aquí el tiempo transcurría de manera totalmente diferente. Al caminar por el suelo de piedra del recinto, vieron a personal de la iglesia organizando las velas. Un voluntario que las notó se acercó suavemente y les habló en una mezcla de español e inglés.
Si no les molesta, ¿les gustaría que les enseñe cómo encender una vela y hacer una petición? Ambas se sorprendieron por la invitación tan natural y gentil, pero asintieron. Primero, encendieron una vela frente a la imagen de un santo. La pequeña llama que se encendía no era solo un ritual, sino que se sentía como una forma de organizar silenciosamente la mente interior. Luego, siguieron a la gente para observar el altar mayor, juntaron las manos y cerraron los ojos para orar. Al momento de orar, sintieron milagrosamente que algo rígido en lo profundo de sus mentes se derretía poco a poco. Esta es la oración que los peruanos valoran, pensó Cecilia en silencio. Más que una religión, era una espiritualidad que convivía con la vida cotidiana. Se sintió muy conmovida de que la santidad y la vida diaria pudieran superponerse tan naturalmente en este espacio. Dentro de la iglesia había naves adornadas con tallas y pinturas, y arcos que parecían cobrar vida. Este no era solo un lugar turístico, sino un centro de fe arraigado en la localidad. El servicio entusiasta de los voluntarios, la inclinación natural de los fieles al orar, todo no era solo una formalidad, sino que reflejaba el estado interior de sus mentes. Cecilia recordó de golpe la impresión que tenía de Perú antes de venir: sociedad caótica, relaciones desordenadas. Ahora entendía claramente que esas impresiones eran solo unilaterales. Estar parada allí le hizo darse cuenta por primera vez de cuán superficiales eran sus prejuicios. ¿Cómo puede haber un lugar tan tranquilo, fuerte y cálido en el centro de la ciudad? Cecilia asintió profundamente ante las palabras de Annie. Esta era la forma en que la cultura peruana convivía con la modernidad sin abandonar la tradición. La coexistencia de la tecnología más avanzada con tradiciones de cientos de años sin sensación de conflicto. No debe haber muchos países así en el mundo. Al salir de la iglesia, un pensamiento surgió en la mente de Cecilia: quiero saber más sobre este lugar. Ese pensamiento nació silenciosa pero firmemente desde el fondo de su corazón. Por la tarde, después de sentirse impresionadas por la paz espiritual de la iglesia, Cecilia y Annie decidieron visitar un lugar panorámico emblemático de Lima para ver la otra cara de la ciudad. Fueron a un rascacielos moderno en el distrito financiero de San Isidro, que contaba con un mirador en los pisos superiores. Este lugar ofrecía una vista de 360 grados de la capital. Mientras compraban los boletos y subían en el ascensor de alta velocidad, la emoción brotaba en el corazón de Cecilia. El viaje hacia el cielo, después de pasar por el bullicio de la ciudad, parecía tener un significado simbólico. Tan pronto como las puertas se abrieron y entraron al espacio del mirador rodeado de paredes de cristal, Cecilia contuvo el aliento. Lo que apareció ante ellas no era solo una ciudad, sino un mapa inmenso. Incontables edificios alineados ordenadamente, avenidas que se cruzaban en formas geométricas, y la actividad de la gente convertida en paisaje. Es increíble. Realmente parece tener vida, admiró Annie. Cecilia asintió profundamente. Lima era una jungla de concreto inmensa, pero al mirar de cerca, se mezclaba con áreas verdes y el mar. El césped de los parques, las plazas de los monumentos, los campos deportivos de las escuelas y los árboles bien cuidados a lo largo de las veredas. Se sentía como si la naturaleza se hubiera integrado perfectamente con la ciudad. Y en el horizonte lejano, la inmensidad del océano Pacífico brillaba bajo el sol, mientras las siluetas de las montañas andinas se insinuaban débilmente al otro lado. Era justo el atardecer. El cielo cambiaba de naranja a violeta, mezclándose con las luces de la ciudad, creando una imagen de degradado hermosa. ¿Cómo pueden la naturaleza y la ciudad presentarse tan armoniosamente? Un sentimiento cálido brotó en el corazón de Cecilia. No era solo la impresión del paisaje. En los últimos días, había encontrado muchas facetas de Perú una y otra vez: tecnología avanzada, sociedad racional, cultura espiritual arraigada y los sentimientos de la gente. Desde esta altura, sintió verdaderamente que estas cosas no existían por separado, sino que estaban conectadas inteligentemente. En ese momento, un empleado peruano se acercó. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlas, señorita? Cecilia sonrió y respondió con un poco de sorpresa por su inglés fluido: solo estoy admirando el paisaje. Entonces, el empleado señaló el mapa y explicó amablemente el trasfondo histórico del área donde se encontraba el mirador, incluyendo las ruinas de una huaca preincaica que se podía ver entre los edificios modernos. Eso no era solo una guía, sino que estaba lleno de amor y orgullo por su tierra. Cecilia pensó de repente que lo que se llama fortaleza no siempre significa perfección impecable. Esta ciudad siempre ha reflexionado sobre qué dejar atrás y qué preservar mientras se desarrolla. Las iglesias y huacas antiguas permanecen junto al desarrollo urbano. Junto a los robots meseros, el dueño del restaurante local sigue salteando el lomo con su viejo wok. Futuro y pasado, razón y emoción, no se negaban, sino que coexistían.
Este equilibrio podría ser la razón por la que Perú es Perú. Pronto, el sol se ocultó en el horizonte y la ciudad se iluminó. Las luces de los autos fluyendo, las luces complejas, Lima revelaba su otra cara. Una expresión que cambiaba entre el día y la noche. Es hermoso, admiró a Annie. Cecilia fue atraída nuevamente por ese cambio. Perú no podía explicarse con una sola cultura, sino que estaba hecho de colores y formas superpuestas. La vista desde el mirador parecía ser un símbolo de esto. El mar de luces visto desde arriba cambió algo en el corazón de Cecilia silenciosamente. Lo que impresionó a Cecilia no fue el lujo o la vanguardia externa del lugar, sino su forma de existir. Por ejemplo, la distancia entre las personas, la gentileza de ceder el paso silenciosamente. Por ejemplo, aunque la tecnología avance, la gente sigue valorando sinceramente las creencias y rituales tradicionales. Todo esto coexistía naturalmente en Perú. De camino al hotel, Cecilia repasó silenciosamente las experiencias de estos pocos días. La limpieza y cortesía en el aeropuerto Jorge Chávez, la tranquilidad y el orden dentro del transporte, la diferencia entre la tecnología digital de la zona moderna y la calidez del restaurante local en la callejuela. Así como la atmósfera de la iglesia y el paisaje de múltiples capas desde el mirador. Cada cosa había destruido sus estereotipos. Perú es una sociedad caótica y ruidosa. Ahora casi no podía creer que hubiera escuchado esas palabras antes de llegar. Por el contrario, Perú era una sociedad delicada y sensible a la humanidad. Era una estética de las relaciones interpersonales diferente a cualquier cultura que hubiera experimentado. No era insistir en voz alta, sino entender los sentimientos de los demás y tener cuidado de no ser una carga. El hecho de que las mujeres pudieran caminar solas y seguras por la noche en Miraflores, una sociedad donde incluso los objetos perdidos se devuelven apropiadamente, policías y empleados que se atreven a acercarse y preguntar a turistas extraños sin dudarlo. Todo esto ocultaba una atención silenciosa y sincera. Y lo que más impresionó a Cecilia fue el poder de la cultura heredada. En otros países, no son pocas las situaciones en las que las cosas viejas e innecesarias son eliminadas, pero en Perú, las tradiciones y creencias de cientos de años siguen vivas junto a las nuevas tecnologías. Robots y humanidad, luces de neón y oraciones, futuro y memoria, estas cosas coexisten naturalmente en el mismo espacio. Ella sintió que un lugar así era verdaderamente único en el mundo. Después de eso, disfrutaron de hacer turismo en Lima por varios días más y, finalmente, llegó el día del regreso. En la mañana de su partida, Cecilia empacó su equipaje y tomó algo que había guardado silenciosamente en su bolso. Era un pequeño torito de pucará o quizás una llama tallada en madera que el dueño del restaurante local le había regalado. Que tengan un viaje seguro. La imagen de su sonrisa mientras se lo entregaba permanecía en su memoria. En el auto rumbo al aeropuerto, Cecilia pensó silenciosamente, definitivamente volveré aquí. Y surgió otro pensamiento en su corazón, el deseo de transmitir la impresión que sintió en este lugar a las personas que aún no conocen Perú. Perú es un lugar realmente increíble y cálido. Este viaje se convirtió en un punto de inflexión en su vida que le permitió compartir esto. Cuando el avión despegó de la pista, Cecilia se volvió para mirar una vez más. En medio del paisaje que se alejaba gradualmente, los edificios de la ciudad que ya le eran familiares parecían brillar suavemente. Gracias, Perú. Definitivamente volveré a verte, murmuró en su corazón. El viaje más memorable de su vida había llegado a su fin. ¿Qué opinas? Un solo viaje puede cambiar el corazón de una persona hasta este punto. Si alguna vez has tenido una experiencia así, por favor cuéntanos en los comentarios. Si esta historia ha tocado tu corazón aunque sea un poco, suscríbete al canal y dale me gusta. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.